Hola, bienvenido, que el Señor te bendiga. Nos llena de gozo que estés aquí y poder compartir contigo la palabra de Dios. Un tiempo especial para compartir entre hermanos. Déjanos un comentario para conocerte. Saber que estás aquí nos anima a seguir trabajando. Ahora, prepara tu Biblia. Ponte cómodo. En este momento, iniciamos. Muy buenos días, hermanos. El día de hoy la lectura bíblica la vamos a tener en el Salmo 66, versículos del 1 al 20. Y dice así la palabra de Dios. Alabanza por los hechos poderosos de Dios. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid pueblos a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma, y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros. Te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos lo que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho en mi alma. A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Muchísimas gracias. Iglesia, el Salmo 66 nos llama a alabar a Dios en medio de cualquier circunstancia. El Salmo 66 menciona el momento en que los israelitas se vieron enfrentados a un gran mar, a una gran masa de agua, y estaban atrapados. Sin embargo, Dios partió el mar. Habla de cómo Dios los probó y los refinó como plata. Habla de otro momento donde Dios puso cargas sobre sus lomos. La realidad es que caminar con Dios no siempre va a ser un tiempo fácil. La vida está llena de subidas y bajadas. Está llena de tiempos fáciles y tiempos difíciles. Está llena de tiempos con cargas y tiempos más livianos, más ligeros. Está lleno de momentos de escasez y otros de abundancia. Sin embargo, en todos esos momentos, Dios está con nosotros. Nosotros, quienes hemos puesto nuestra fe y confianza en Él. Él nunca abandona a sus hijos. Y es por eso que Pablo puede decir que ha aprendido a contentarse en cualquier situación, ya sea abundancia o escasez. Porque todo lo puede Él y todo lo podemos nosotros por Cristo, quien nos fortalece. Así que sea cual sea la situación por la que estamos pasando ahorita, el Dios que nos acompaña, el Dios siempre presente, el Dios que nos ama y el Dios que nos fortalece, Él es digno de toda alabanza, de toda confianza y de toda gloria.
prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Mi oración en la batalla, cuando el triunfo no puedo ver, soy coheredero y conquistador, en Cristo permaneceré. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo motivo al cantar. Es mi deseo adorarte. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo motivo al cantar. Es mi deseo adorarte. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo motivo al cantar. Es mi deseo adorarte. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo motivo al cantar. Es mi deseo adorarte. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Mi oración en la cosecha, abundan tu gracia y favor. Soy lleno para ser vaciado otra vez. Lo que recibí sembraré. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Con solo hablar,
ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1.000.000 de veces volveré a cantar. Eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Ahí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar, disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si saliste de la tumba, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Un saludo para todos desde aquí, desde Costa Rica, pero bueno, gracias a la tecnología y con la forma como estamos reuniéndonos en este tiempo, no hace mucha diferencia donde estamos, porque en cualquier parte que estemos podemos tener este acceso para poder compartir juntos, y especialmente el tiempo de la escuela dominical, que me encanta y es una gran bendición poder compartir por esa forma. Pero bueno, ahora estamos en el tiempo del mensaje, la palabra de Dios, y quisiera que pudiéramos aprovecharlo, y entonces vamos a entrar directamente al tema de hoy. Vamos a estar hablando hoy en el viaje que estamos haciendo a través de toda la Biblia, para tratar de tener un concepto y una perspectiva de la Biblia como un todo, que es algo muy importante, que nosotros como cristianos podamos llegar a tener el concepto completo de la Biblia, y eso es lo que estamos haciendo en este año. Nos corresponde hoy ver el tiempo del período de los jueces, que precisamente ocupa todo un libro de la Biblia, precisamente el libro que lleva ese mismo nombre, el libro de los jueces.
Entonces eso es lo que vamos a ver, y no se asusten de que vamos a ver todo el libro. Vamos a ver unas generalidades, algunas características importantes del libro de los jueces y unas aplicaciones que yo creo que van a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros en este día. Así que vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que nos dirija en este tiempo. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, te agradecemos, Señor, por lo que hemos podido estar aprendiendo en estos domingos, que hemos estado juntos, y ahora te pedimos que a través de este libro que nos narra un periodo difícil para el pueblo de Israel, un periodo muy duro, que fue también de mucho sufrimiento, pero que hoy podemos recurrir a tu palabra para aprender de él y sacar aplicaciones para nuestras vidas, Señor. Te rogamos que tu Espíritu nos guíe y nos utilice, o me utilice a mí precisamente para este tiempo, y a cada hermano que le estés hablando de acuerdo a la necesidad de su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver, comenzar a ver un poquito, y tengo algunas cosas que quiero que puedan ver en una presentación de PowerPoint que les voy a compartir. Entonces, y de esta manera pues tener los conceptos un poco más claros. Espero que les sirva de esa manera. Pero vamos a comenzar entonces hablando de la época de los jueces. Y en este caso hay algunas cosas importantes que tenemos que entender del periodo de los jueces. Si nunca ha leído ese libro, es un libro bastante interesante para leer. Tiene algunas narraciones algunas historias bien interesantes, entonces le animo para que lo pueda hacer. Pero de todas maneras vamos a mencionar algunas de esas características importantes. La primera de esas es entender que el periodo de los jueces fue un periodo de aproximadamente 300 años, que fueron posterior a la muerte de Josué. Recuerden que Josué, como lo vimos el domingo pasado con el pastor, fue el que guió al pueblo de Israel después de que Moisés lo llevó hasta el borde de la tierra prometida, pero no lo metió a la tierra prometida. Moisés muere ahí, y Josué es el responsable de introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida y de conquistar toda la tierra de Canaán, que llega a ser ahora el territorio del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y había una orden específica del Señor, y era que ellos tenían que exterminar a todas las naciones que estaban ocupando ese territorio, porque eso debía ser ahora el territorio del pueblo de Israel. Eso no sucedió, como lo podemos leer en algunos versículos del libro de los jueces. Ellos no lograron sacar a todas las naciones, y el hecho de haber dejado esos pueblos paganos ahí todavía viviendo en algunos focos del territorio de su país, de su reino, ahora les iba a causar graves problemas inmediatamente después de que fallece Josué y comenzamos este periodo. Entonces, un periodo más o menos de 300 años entre la muerte de Josué y la venida de Samuel, y después la institución del primer rey, que ya establece lo que es el periodo de los reyes de Israel. En segundo lugar, vemos que es un periodo de apostasía continua del pueblo de Israel. Es un periodo en el cual Israel continuamente cae en apostasía, en idolatría, pero también hay una liberación de parte de Jehová cuando el pueblo se arrepentía. Entonces vemos un ciclo ahí bastante repetitivo en el libro de los jueces, que era más o menos así. Primero el pueblo caía en idolatría, o sea, el pueblo se apartaba de Dios, caía en idolatría. Después Dios enviaba juicio por medio de una nación enemiga, que era alguno de los pueblos que ellos habían dejado allí viviendo, o una nación que venía de otro lugar. Entonces, a través de esa nación enemiga, Dios juzgaba, Dios hacía caer en juicio a la nación por haber caído en apostasía. Después de un tiempo de estar bajo esa opresión, el pueblo se arrepentía y pedía perdón. Ellos se arrepentían delante de Dios y se volvían a Dios y pedían perdón, pedían liberación. Y entonces Dios levantaba un juez que los liberaba a ellos de esa nación que los tenía oprimidos. Y por un tiempo, especialmente mientras ese juez todavía estuviera allí gobernando, el pueblo era fiel a Dios. Pero ¿qué pasaba después de eso? Después de un tiempo ellos volvían otra vez y el ciclo se repetía, volvía otra vez el pueblo a caer en idolatría, Dios volvía a enviar otro juicio, el pueblo se arrepentía. O sea, esto lo encontramos sucediendo una y otra vez en el libro de los jueces. Era un ciclo bastante doloroso y difícil que se dio durante todo este tiempo. Lo que dio origen a este periodo, o lo que causó que esta situación fuera de esta manera,
Lo encontramos en capítulo 2, versículos 7 al 11, que los voy a leer aquí para ustedes y ustedes lo van a tener también ahí en la pantalla. Dice así: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y aquí viene uno de los versículos para mí más tristes del Antiguo Testamento. Dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Este es el pasaje clave, digamos, en lo que se refiere a la explicación de por qué se da lo que se da en el libro de los jueces. ¿Por qué el pueblo de Israel cae en idolatría? Después de todos los milagros que Dios hizo, trayéndolos a través del desierto, cruzando el Mar Rojo, alimentándolos con maná y con codornices, ayudándoles a vencer a sus enemigos a pesar de que no eran un ejército, no tenían un ejército, cruzar el río Jordán, todas las victorias increíbles que les dio para la conquista de Canaán, la caída de los muros de Jericó, cuando el sol se detuvo para que ellos tuvieran tiempo de vencer a sus enemigos, todos estos milagros. Una generación bastó para que se levantara que no conocía a Dios. Inmediatamente el pueblo de Israel comenzó a caer en idolatría. Comenzaron, como dice ahí el versículo 11, a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Entonces realmente es algo triste que sucede aquí, y eso es lo que abre ese ciclo que veíamos al principio de idolatría, apostasía, juicio. Dios manda hay un arrepentimiento, Dios manda un libertador, nuevamente vuelven al Señor, pero después de un tiempo otras vuelven a caer. Entonces, de hecho, el versículo clave de todo el libro de los jueces es capítulo 17, versículo 6, que también aparece en otros lugares. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y leyendo cosas que suceden en el libro de los jueces, es increíble ver realmente esto en la realidad. Cada quien hacía lo que bien le parecía. No había gobierno, no había control, se vivía en una anarquía prácticamente. Ahora, hablando un poquito en cuanto a los jueces, es importante recordar, por lo menos ver de nombre, los jueces que el Señor levantó en este tiempo. Fueron prácticamente 13 jueces. El primero, Otoniel, tal vez algunos sean conocidos para ustedes, otros no. Otoniel, después Ahod, después un juez que se llamaba Samgar, después Débora y Barak, y los menciono a los dos porque si bien Débora realmente fue quien llevó el liderazgo en ese tiempo, Barak era el general del ejército. Después Gedeón. Bueno, y el caso de Débora es interesante porque Débora es una mujer. Y aún en la narración vemos que dice específicamente, y una mujer era la que era juez en ese tiempo. Después vemos a Gedeón, que es muy conocido por todo lo que sucedió con él, cómo Dios lo llamó, cómo Dios le tuvo que demostrar que él realmente era Dios y que lo estaba llamando. Gedeón le puso varias pruebas, y después cómo venció con un ejército de solo 300 personas a un ejército de más de 100,000 personas, de 100,000 soldados. O sea, fue una historia increíble. Después tenemos a Abimelech, a Tola, Yair, Jefté, Ibsán, Elón, que son tal vez poco conocidos, Abdón. Pero después nos encontramos con Sansón, que es uno de los más conocidos de todos. Muy interesante la historia de Sansón, porque fue un hombre realmente carnal. Se destacó por su fe, eso sí, y por eso está en la lista de los héroes de la fe, de Hebreos capítulo 11. Y finalmente Samuel, que fue el último juez y también el primer profeta. Ya después de Samuel comienza el periodo donde profetas comienzan a hablar al pueblo de Israel, y tenemos a Samuel, y después tenemos a Elías, y tenemos a Eliseo, y tenemos a Natán, y tenemos otros profetas, y después eso continuó prácticamente hasta Juan el Bautista, que fue el último de los profetas antes de que viniera el Señor Jesucristo. Entonces estos son los jueces que encontramos en todo el libro de los jueces.
y lo dejo como una mención general para que ustedes puedan estudiar el libro. Es realmente muy interesante. Pero lo que yo quiero llegar es a las aplicaciones prácticas del libro de los jueces para nuestra vida. ¿Okay? De nuevo, ¿qué sucedió? Dice que Josué y los ancianos que estuvieron con Josué murieron y se levantó otra generación que no conocía a Dios. Esta generación que no conocía a Dios comenzó a idolatrar, comenzó a alejarse de Dios, y el resultado de eso fue el juicio de Dios, y ese juicio fue el que llevó a la nación a arrepentirse, pedir perdón, y Dios responde trayendo un libertador que le da libertad al pueblo de Israel, que lo libera de sus enemigos, y ellos vuelven a tener otra vez un tiempo de prosperidad y de fidelidad hasta que vuelven a caer. Esa situación cada vez va de mal en peor, hasta que finalmente llega un punto donde la nación misma se cansa de eso, y entonces al final de eso es cuando vienen donde Samuel, que en ese tiempo los estaba juzgando. Al final de este periodo le dicen: queremos rey, queremos como las otras naciones, no queremos seguir en esto. Y al final Dios dice: bueno, está bien, les voy a dar un rey. ¿Qué aprendemos de esa experiencia del pueblo de Israel? ¿Qué aprendemos de ese periodo tan difícil de la nación de Israel? Hay varias cosas que yo creo, y yo diría 5 enseñanzas que podemos obtener del libro de los jueces, que es la aplicación que yo quisiera o las aplicaciones que yo quisiera que pudiéramos considerar en esta mañana. La primera de esas enseñanzas: toma solamente una generación que fracase para que la siguiente ya no conozca al Señor. Es triste, ¿no? Como les decía ese pasaje, se levantó una generación que no conocía al Señor. No requirió mucho tiempo. La generación de Josué fue fiel. ¿Se acuerdan cuando Josué los enfrentó al final de su vida y les dijo: escogeos hoy a quién sirváis? Si a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitaba, y si a los dioses de los que están al otro lado del río, o a Jehová, que fue el que los liberó a ustedes y les dio esta tierra. No sé a quién van a servir ustedes, pero dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y se levantó la nación y dijeron: nosotros vamos a servir a Jehová, nosotros vamos a ser fieles. Esa generación dijo: nosotros serviremos a Jehová. La siguiente generación se levantó, no conocía al Señor. Qué importante que es que nosotros entendamos la responsabilidad que tenemos de transmitir la presencia de Dios a la generación que viene. Me refiero a nuestros hijos, me refiero a los jóvenes, me refiero aún a lo que es predicar el Evangelio a las generaciones que vienen. Cuando vemos en el mundo en el que estamos ahora, y vemos cuánto se está apartando de Dios, y vemos la apostasía como está, y cuando vemos el grado de inmoralidad al que la sociedad está llegando, y cómo está abandonando todo principio de la palabra de Dios, y abandonando todo lo que tiene que ver con Dios, volviéndose no solamente indiferente a eso, sino ahora en una manera directa atacando lo que de la palabra de Dios entendemos que es como debe vivir la familia, por ejemplo, los valores morales. Nos damos cuenta de que esto puede ser una realidad, de que fácilmente de una generación a otra podemos formar una generación, o permitir que se forme una generación que no conoce a Jehová. Hay algunos estudios que se están haciendo en Estados Unidos con respecto a las iglesias en Estados Unidos, de cómo el porcentaje de jóvenes que abandonan las iglesias habiendo nacido en hogares creyentes cada vez va aumentando más y más y más, porque los padres están permitiendo y están formando hijos débiles espiritualmente, y las iglesias están fracasando en alcanzar la siguiente generación. Esto es un problema grave y no es nuevo. Fíjense cómo aquí sucedió, pero hay una gran llamada de atención para nosotros en este sentido. ¿Cuánto debemos orar y trabajar por la próxima generación de creyentes en nuestra sociedad? Algo muy relacionado con esto es el fracaso en no preparar un sucesor. Fíjense cómo Moisés preparó a Josué,
Pero Josué no preparó a nadie. O sea, una vez que Moisés murió, Josué estaba listo para tomar el liderazgo y avanzar. Pero cuando Josué murió, no quedó nadie preparado. Quedó la autoridad o el liderazgo de la nación al garete. Y ahí fue donde uno toma el liderazgo, después otro, pero Josué no preparó a nadie. Y eso es tan importante que nosotros entendamos en la obra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo dice: lo que has oído de mí de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es una responsabilidad de todo creyente discipular, enseñar la palabra de Dios a otros creyentes nuevos, prepararlos, porque nos toca preparar la próxima generación de líderes dentro de la obra de Dios. Aún en nuestra propia iglesia, qué importante que es que discipulemos, que preparemos personas, que haya jóvenes en la iglesia a quienes podamos discipular y quienes podamos preparar y quienes podamos animar para servir al Señor. Constantemente tenemos que estar pensando y trabajando en la próxima generación de creyentes y en la próxima generación de líderes. Estos dos aspectos de cómo una generación fracasó en formar la siguiente generación y cómo una generación de líderes fracasó en formar la siguiente generación de líderes es una de las razones principales por las que estos problemas y estas situaciones tan graves del libro de los jueces llegaron a suceder. Así que son dos principios muy importantes. Avanzamos al tercero. Este es muy práctico. Cuando no eliminamos un enemigo por completo, se hace fuerte y nos puede llegar a dominar a nosotros. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? Entraron a la tierra de Canaán, conquistaron la tierra de Canaán. El Señor les dijo: tienen que barrer con todos los pobladores de Canaán, tienen que echarlos de ahí, esa tierra es de ustedes, no dejen a nadie. Y constantemente leemos en los primeros capítulos del libro de los jueces cómo ellos no pudieron echar a este pueblo, no pudieron eliminar a este pueblo, dejaron a este pueblo ahí, lo dominaron, hasta lo hicieron tributario, pero no lo eliminaron. Y ellos en ese momento pueden haber pensado y haber dicho: no, aquí no hay problema con ellos, ya no son una amenaza para nosotros, los tenemos controlados, somos más fuertes, dejémoslos. Pero ¿qué pasó? Después esos mismos pueblos tomaron fuerza y fueron los que terminaron siendo usados por Dios para castigarlos por su infidelidad. La orden era eliminarlos por completo y ellos fracasaron en eso. ¿Saben? A nosotros nos sucede exactamente igual con el peor enemigo que tenemos, que es el pecado en nuestras vidas. ¿Cuántas veces permitimos que haya pecados que se anidan en nuestro corazón, que es nuestro enemigo y que tenemos que arrancarlos de raíz y que tenemos que, como dice la palabra de Dios, y 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? ¿Por qué limpiarnos de toda maldad? ¿Por qué es tan importante eso? Porque el pecado contamina, el pecado ensucia. Y a veces pensamos que es solamente decirle al Señor: Señor, perdón por esto y ya está. No, tenemos que permitir que Dios lo limpie por completo. Pero a veces no permitimos a Dios y no nos interesa mucho ese proceso de limpieza, de realmente dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón y nos muestre todas esas cosas de las que tenemos que arrepentirnos, que el Señor tiene que limpiar para que realmente haya una solución en esa área. Lo que hacemos es que dejamos cosas ahí, dejamos cosas sin limpiar, dejamos pecados sin confesar. Y sí, tal vez por un momento nos sintamos bien y sentimos que tenemos la situación bajo control porque no estamos volviendo a caer en el mismo pecado, en el pecado de la misma manera que antes, pero tarde o temprano, por no eliminarlo por completo, vuelve a crecer, vuelve a tomar fuerza, vuelve a tomar control y nos hace caer. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Permitamos que el Señor elimine por completo nuestro enemigo. No descansemos hasta que haya eliminado por completo toda la maldad asociada a cualquier pecado en el que nosotros hayamos caído. Eliminemos la relación con esos entornos, pongamos distancia y límites que nos guarden de volver a caer en un pecado en particular. Si lo dejamos con vida, tarde o temprano va a crecer, va a tomar fuerza y nos va a controlar de nuevo. Es una gran enseñanza que podemos obtener del libro de los jueces, porque fue exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel. La cuarta enseñanza:
La misericordia de Dios. Esto es increíble cuando pensamos en el libro de Josué. Vean, hermanos, 13 veces en el libro de Josué Israel apostató. 13 veces se fue detrás de ídolos. 13 veces abandonó a Dios y se fue e hicieron cosas horribles. O sea, los sacrificios que ofrecían, la manera de adorar a esos dioses, era terrible. Pasar los hijos por fuego a Moloch, adoración a ídolos que implicaban situaciones de inmoralidad, de prostitución. Cosas como esas practicó el pueblo de Israel. Y sin embargo, 13 veces se arrepintieron y 13 veces Dios los perdonó y los liberó durante todo el libro de los jueces. Hermanos, la misericordia de Dios es inagotable. Dice la palabra de Dios que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Sí, sabemos que cientos de años después llegó un momento en el que el Señor dijo hasta aquí y juzgó a la nación y estuvieron 70 años esclavos viviendo en la dispersión. Pero la misericordia de Dios es increíble. La misericordia y la paciencia de Dios son inagotables. Y para nosotros sus hijos en este tiempo, para nosotros la iglesia, sabemos que esa misericordia es completa. Sabemos que su gracia es inagotable. Sabemos que su paciencia y su capacidad de perdonar no tienen fin. Es increíble pensar en un Dios tan misericordioso y que eso nos lleve a acercarnos más a Él y nos lleve a buscarlo más, que muchas veces Satanás lo que nos susurra en el oído cuando estamos fracasando por algún pecado, nos alejamos y nos da vergüenza y no queremos dar. No, es cuando más cerca tenemos que estar de Dios. Es cuando más tenemos que acercarnos a Él. Cuanta más lucha tengamos, más tenemos que acercarnos. Cuanto más nos esté costando salir de alguna situación de pecados, cuando más tenemos que aferrarnos a Él. Si tomamos la actitud de alejarnos y de distanciarnos, ahí es donde va el fracaso, porque solos definitivamente no podemos. Recordemos la misericordia de Dios. Y la última enseñanza que tenemos para esta mañana. Dios usa personas imperfectas. Ay, hermanos, cuando leemos el libro de los jueces y nos damos cuenta, los hombres y mujeres, porque hay una ahí, que el Señor usó, y cómo algunos de ellos leemos y decimos, ¿cómo es posible que Dios haya usado a esta persona para liberar al pueblo de Israel? Cuando pensamos en un Gedeón que era un cobarde, que estaba escondido de los amalecitas, que en el lagar, que es el lugar donde se pisaba la uva para hacer el vino, ahí se escondía porque era algo bajo tierra, ahí se escondía para limpiar el grano, para que no lo vieran. Cuando Dios lo mandó a comenzar a dar sus primeros pasos en el liderazgo en la nación, lo que hizo fue de noche ir y romper un ídolo, y tenían mucho miedo. Pero Dios no lo llamó por lo que en ese momento era o por su imperfección, o no fue por eso, sino porque Él sabía que en Gedeón Él se iba a glorificar, y levantó un líder que cuando con 300 venció un ejército de miles, Gedeón tenía muy claro que la gloria no era para él, sino que era para Dios. Y ni qué decir de Sansón, un líder tan carnal que por estar metido con líos aún de inmoralidad, terminó al final perdiendo su fuerza y el Espíritu de Jehová apartándose de él. Pero aún en ese momento él se arrepintió y Dios una vez más lo terminó usando y dándole fuerza para poder destruir a los filisteos en el momento de su muerte. Personas imperfectas, personas sin capacidades, y sin embargo Dios las usó para liberar a su pueblo. Cuando vamos al Nuevo Testamento vemos exactamente lo mismo. Vemos personas como Pedro, un simple pescador, hasta con una personalidad difícil, ¿no? Que se enojaba fácilmente. El mismo Juan también, que la Biblia dice que él y su hermano los llamaban hijos del trueno porque por todo se enojaban, y que en un momento le pidieron al Señor que descendiera fuego del cielo para quemar a los que estaban ahí oponiéndose al ministerio de Jesús. Y sin embargo ese tipo de personas Dios las usó, transformadas por el Espíritu. El apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia, un hombre que tomaba a los cristianos y los metía en la cárcel y tal vez hasta los mandaba a matar, y sin embargo Dios transformó esa vida y llegó a ser el gran misionero Pablo, que levantó esa gran obra de fundación de iglesias
en el mundo gentil por primera vez al inicio de la época de la iglesia. Dios usa personas imperfectas. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26 al 31 es un pasaje que a mí me encanta. Lo quiero leer un momento para ustedes porque es importante que en este tema lo podamos recordar, y yo sé que ustedes lo conocen bien, pero es el pasaje que dice así. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y yo creo que esta es tal vez la enseñanza más importante con la que quisiera terminar este tiempo. No importa lo imperfectos, no importa lo débiles, no importa lo necios que parezcamos aún ante el mundo, el Señor puede tomarnos y hacer cosas grandes para Él. Tiempos como los que estamos viviendo ahora, donde hay tantas situaciones difíciles, no solamente el tema de la pandemia y cuánto eso nos limita para poder salir, para poder tener comunión con personas, para poder movernos, aún para poder trabajar, las complicaciones económicas que todo esto está trayendo, y si a eso le sumamos que esto es una etapa más difícil en una crisis que venimos viviendo ya anterior a esto por 2 años, realmente hay momentos en los cuales esa sensación de impotencia, esa sensación de frustración, esa sensación de desesperanza, de incertidumbre, comienza a tomar control de nosotros, comienza a parecer como que es lo que está a nuestro alrededor, y llega el momento en que si no somos cuidadosos y no estamos en una comunión con Dios estrecha y teniendo una perspectiva bíblica de la situación, podemos llegar aún a pensar hasta que Dios nos está abandonando, pensar que Dios realmente no está al control, o pensar que no hay un futuro en esto. Hermanos, piensen en Israel en el tiempo de los jueces. No solamente ellos estaban viviendo tiempos difíciles por circunstancias externas, era por su propio pecado. Cada vez que caían bajo una nación enemiga y cada vez que un enemigo se hacía poderoso y los dominaba, era consecuencia de su propio pecado. Y aún así, esos años de dificultad y de opresión y de tener a sus enemigos poniéndoles el pie encima, tenían un límite. Y cuando Dios decía es el momento de la liberación venía. Ahora, con esto no estoy diciendo que podemos tomar eso literalmente, decir lo mismo va a suceder con nosotros a nivel de país o del mundo, que nos va a liberar de la pandemia, o que en nuestro país las cosas van a cambiar de un momento a otro. Perfectamente puede ser, Dios lo puede hacer. Pero lo que quiero decir es, cada uno de nosotros tenemos que tener una visión correcta y bíblica de nuestra propia realidad en medio de las circunstancias que nos toca vivir. ¿Estamos en circunstancias difíciles? Sí. Pero Dios es un Dios de esperanza. Dios es un Dios que ha dicho que las pruebas tienen un tiempo determinado. Dios es un Dios que nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos un Dios que nos ha prometido que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y qué se refiere con eso? Que todas las cosas que nos suceden cumplen el propósito de ir formando en nosotros el carácter de Jesucristo. Y que no importa la incapacidad que parezca que tengamos, no importa lo débiles que nos sintamos, tenemos un Dios que nos puede tomar y hacer grandes cosas para su gloria si permitimos que el Espíritu Santo nos use. Entonces, si Israel se pudo levantar de un tiempo como el de los jueces, que fue tan duro y tan difícil,
y pasar después más adelante a un tiempo de gloria como fue bajo el reinado de David y como fue bajo el reinado de Salomón, y aún más adelante lo que le espera a Israel cuando Jesucristo mismo esté reinando en Jerusalén y la nación de Israel llegue a ser la nación insignia de todo el mundo, y todo el mundo va a conocer a Cristo a través de la nación de Israel, que es lo que sabemos que va a suceder en el tiempo del milenio. ¿Cuánto más nosotros podemos mirar en medio de las dificultades que estamos viviendo, algunas de ellas consecuencias de nuestras malas decisiones individualmente o como nación, otras simplemente consecuencias de circunstancias que Dios está permitiendo, como la pandemia que estamos sufriendo en este tiempo? No importa. Como hijos de Dios podemos tener esperanza. Como hijos de Dios podemos saber que la liberación, en primer lugar, a nuestro corazón ya vino en Jesucristo. Nos liberó del enemigo más terrible que teníamos, que era el pecado. Nos liberó de la consecuencia más grave, que era el infierno. Nos dio la esperanza de vida eterna. Nos dio la esperanza de un día estar con Él por toda la eternidad. Pero también nos da la esperanza de que en esta vida Él va a cumplir sus promesas en nosotros y nos va a ayudar, a pesar de las dificultades que estemos enfrentando, para cumplir la promesa que Él hizo cuando dijo: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y para qué? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que aún hoy, en este tiempo difícil, el Señor está perfeccionando su obra en nosotros y lo seguirá haciendo hasta el día de Jesucristo. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra en esta mañana y por este libro que, a pesar de que narra tiempos tan duros y tan difíciles y tan tristes del pueblo de Israel, Señor, son de tanta enseñanza y tanto ánimo para nosotros en cuanto a un Dios de misericordia, en cuanto a un Dios de esperanza, un Dios de liberación, y cómo, Señor, podemos descansar en ese Dios. Especialmente nosotros que nos toca vivir este tiempo tan hermoso de ser la iglesia, ser el cuerpo de Cristo, donde tú mismo estás morando en nuestro corazón y donde tú mismo tienes tu espíritu que nos guía, que nos ayuda y que va formando a Cristo en nosotros. Señor, te pido que en medio de esta circunstancia que estamos viviendo, que es tan dura y que está haciendo que aún personas pasen dificultades económicas y pasen dificultades de salud, y en las cuales estamos sufriendo aún la pérdida de algunos de seres queridos, Señor, queremos mirar hacia ti, mirar al cielo, no mirar hacia abajo donde está la desesperanza y la frustración, pero mirar hacia ti, Señor, donde está la esperanza, donde está la gloria, donde está el ánimo, donde está, Señor, la verdad de saber que estamos siguiendo al Dios verdadero, y que ese Dios verdadero tiene un plan perfecto que lo está desarrollando día a día en nuestras vidas. Y Señor, yo te pido especialmente si hay alguna persona que está viendo este mensaje, que está junto con nosotros en esta transmisión del culto de nuestra iglesia Encuentro con Cristo, Señor, si está viendo esto y es una persona que no tiene a Cristo en su corazón, Señor, que tú puedas poner en esta hora, Señor, esa necesidad de recibir el perdón que solo a través de Cristo podemos recibir. Que pueda entender que solamente a través de Cristo y su sacrificio en la cruz es que podemos tener salvación y vida eterna. Y Señor, que pongas esa inquietud en su corazón de que necesita venir a Cristo, que necesita pedirle a Cristo que le salve, que le perdone, que le limpie su corazón de pecado, y que poniendo su fe en Él de todo corazón pueda recibir ese perdón y la vida eterna que tú has prometido. Señor, gracias y te damos por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, que tengan un lindo resto del domingo. Y si hay alguno que está escuchando que está viendo este mensaje, está este tiempo compartiendo con nosotros y le queda la inquietud de qué significa eso de recibir a Cristo, o se da cuenta que usted necesita arreglar su situación con Dios y necesita recibir a Jesucristo como Salvador, por favor escríbanos ahí a través del Facebook, o escríbanos, pónganse en contacto con nosotros a través de alguna de las redes sociales, que nos encantaría poder entrar en una conversación con usted en cuanto a este tema y poder ayudarle en cuanto a cómo usted puede llegar a tener una relación personal con Dios también. Que el Señor les bendiga, muchas gracias y como les digo, que pasen un lindo domingo.
Hola, mi nombre es Dania y me gustaría compartir contigo mi testimonio. Bueno, yo crecí con mis bisabuelos hasta la edad de 10 años. Después que mi bisabuelo falleciera, fui a vivir con mi mamá. Cuando estaba viviendo con mi mamá, mi papá me enseñó a leer la Biblia. Antes de eso nunca había leído la Biblia, no tenía idea de Jesús. Sí sabía que había venido, pero no sabía exactamente por qué. Entonces continué leyendo la Biblia, esto despertó mi interés hasta que años después vi un video en YouTube acerca de el infierno, acerca de una chica que había muerto y había ido al infierno. Esto me llenó de mucho temor porque sabía que era el lugar a donde yo iba a ir y no sabía cómo podía evitarlo. Tenía muchísimo miedo de morir y estaba demasiado atemorizada. Fue años después que pude entrar a English for Life y tuve la oportunidad de compartir en una clase sobre este tema acerca del anticristo, acerca del infierno, y vino de nuevo ese temor a mí. Gracias a Dios, una misionera de Palabra de Vida pudo compartir conmigo el evangelio. Ella me dijo que el infierno era real, pero que también Cristo era real, que Él había dado su vida por mí y por mis pecados, y que Él era la vía para llegar a Dios y para salvarme del infierno al cual yo estaba condenada. Gracias a Dios, el siguiente año tuve la oportunidad de volver a English for Life y ser parte de este equipo nuevamente. Pues en este lugar conocí a dos hermosas personas con las cuales hoy vivo, y a través de ellas pude conocer la iglesia Encuentro con Cristo. Ahora soy miembro de la iglesia y he realizado mi curso de bautismo. Lamentablemente por la pandemia aún no me he bautizado, pero algo que está en mis planes, y ahora estoy recibiendo un discipulado y doy muchas gracias a Dios por todo lo que Él ha venido trabajando en mí. Gracias. Damos muchas gracias al Señor por su tiempo y por acompañarnos en nuestros servicios dominicales. Queremos hacerle la invitación para que pueda acompañarnos también los días miércoles en nuestras reuniones de oración de 6:30 p.m. a 7:30 p.m. También le queremos invitar a las reuniones que se están realizando los sábados a través de Zoom con el Ministerio de los Jóvenes. Si usted desea ser parte de ese tiempo y formar parte de nuestra comunión de jóvenes universitarios, puede escribirnos a nuestra página en privado y le vamos a estar enviando el link. También queremos decirle que pronto estaremos haciendo una reunión exclusivamente para matrimonios, y si usted le gustaría participar y escuchar este hermoso tiempo, le invitamos también a que nos pueda escribir en privado y le estaremos notificando el día y la hora para que pueda disfrutar de este tiempo para los matrimonios. Queremos invitarle a que siga acompañándonos en nuestros servicios dominicales de 10:45 a.m. hasta 11:45 a.m. Y también tenemos lo que es la escuela dominical de 9:20 a.m. hasta 10:30 a.m. Para acompañarnos puede escribirnos a nuestra página y nosotros estaremos informándole de cómo se puede unir a nuestro tiempo de escuela dominical, en donde puede disfrutar de un maravilloso tiempo en el que también usted puede hacer preguntas y comentarios. Así es que les invitamos a que puedan disfrutar de todos estos servicios que están a su disposición. Que Dios me los bendiga. Para concluir este servicio, quiero invitarle a que me acompañe en la lectura de la Gran Comisión, que se encuentra en Mateo capítulo 28, del versículo 18 al versículo 20, y dice de la siguiente manera: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es la oración del cuerpo de liderazgo de la Iglesia Bautista Encuentro con Cristo y de su servidor, que nuestro Señor esté bendiciendo sus hogares y proveyendo de acuerdo a las necesidades que estén enfrentando en este tiempo. Queremos también recordarle que puede ser de bendición por medio de sus ofrendas a nuestra iglesia, las cuales puede hacerlas a través de las diferentes cuentas bancarias. Que nuestro Señor les esté bendiciendo. Muy buen día. Esperamos hayas disfrutado de este servicio dominical. Te invitamos a seguir con nosotros todos los miércoles en la reunión de oración y los domingos en el servicio dominical. Hasta pronto. Bendiciones.